Buenas tardes, bienvenido a nuestra presentación de los fundamentos de Scrum de la guía del SFUC. Los integrantes son Rodrigo Carter, Javier Hernández, Joaquín Novas, Fabiola Ramírez y Joaquín Reyes, y el docente es el profesor Marco Toranzo. A lo largo de esta presentación vamos a ver contenido variado y se va a dividir en los distintos capítulos del libro, desde el capítulo 1 hasta el 7. En el capítulo 1 veremos la introducción, en el capítulo 2 veremos los principios, en el capítulo 3 veremos la organización, en el capítulo 4 la justificación del negocio, capítulo 5 calidad, capítulo 6 cambio y capítulo 7 riesgo. Bueno, comenzamos con el capítulo 1 que trata sobre la introducción a Scrum. Bueno, vamos con la información general sobre Scrum. ¿Qué características tiene? Presenta un marco ágil y adaptable. Presenta además ciclos cortos que son sprints entre 1 a 4 semanas. Presenta una comunicación constante y esto mismo nos brinda una transparencia y mejora continua. ¿Qué desventajas tiene? Difícil de aplicar en proyectos grandes sin disciplina o compromiso. Requiere una alta colaboración y comunicación constante, siendo este el punto más importante, ya que la comunicación es primordial, muy primordial en Scrum. No se adapta bien a entornos jerárquicos rígidos, ya que en sí los proyectos y Scrum también se adapta muy bien a los cambios constantes dentro de estos. Y una breve historia de Scrum es que surgió en los años 80 con Hiroka Takeuchi y Kojiro Nonoka, inspirado en el trabajo de un equipo de rugby, y propusieron un modelo colaborativo donde el equipo avanza hacia un objetivo en común. ¿Por qué utilizar Scrum? Las ventajas que nos da: adaptabilidad, transparencia, debido a las reuniones que se hacen diariamente dentro de los equipos, la retroalimentación continua, que también está relacionado con las reuniones que se hacen constantemente, la mejora continua, una entrega continua de valor, ya sea monetario o flexibilidad para la empresa. Tiene un ritmo sostenible debido a los distintos ciclos de los cuales se compone el Scrum, y esto mismo nos brinda una característica primordial en los proyectos que también se llevan a la empresa, que es la escalabilidad. Tenemos el objetivo de la guía del SFUC, que en primer lugar tiene el valor del Scrum, tiene un alto valor y un alto retorno de inversión en base a la experiencia, ya que se formó en base a distintas experiencias de distintos expertos. Tenemos la conexión con certificaciones, esta es la preparación para exámenes y certificaciones clave, las cuales pueden ser el Scrum Developer Certified o también el Scrum Master Certified. Tenemos un público objetivo de esta guía, que pueden ser las organizaciones que están aplicando Scrum o también quieren aplicar esta metodología o este marco a su empresa o un proyecto en sí. Tenemos profesionales que también se quieren formar o obviamente quieren certificarse, y también tenemos a los miembros del equipo Scrum. Y en el marco de trabajo de la guía del SFOC tenemos 3 principios: el principio de Scrum, el aspecto de Scrum y los procesos de Scrum. Bueno, ahora vamos con los principios de Scrum, sacados textualmente desde el libro. Son lineamientos básicos para la aplicación del marco de trabajo de Scrum y deben implementarse de manera obligatoria en todos los proyectos de Scrum. En primer lugar, tenemos el control del proceso empírico, que trata principalmente de la transparencia, inspección y adaptación, y enfatiza en aprender mediante la experimentación. O sea, a medida que nosotros vamos desarrollando distintos proyectos, cada proyecto nos va dejando un aprendizaje. Tenemos la autoorganización, que se refiere a que los equipos que se autoorganizan tienen mayor compromiso, responsabilidad, y estos mismos tienen un mayor desarrollo y una mayor creatividad. Tenemos la colaboración, que se centra en el trabajo en conjunto de los distintos equipos o del equipo propio en sí que tomó el proyecto. Tenemos la priorización basada en valor, que es entregar el máximo valor de negocio primero al cliente. El time boxing, como su nombre bien lo dice, un tiempo de boxeo como un round. En este caso nosotros vamos a trabajar con distintos intervalos de tiempo, como lo pueden ser los sprints. Vamos a usar restricciones de tiempo para entregar avances del proyecto.
También tenemos el desarrollo iterativo, que se centra principalmente en la entrega en incremento y adaptable para el proyecto. Ahora vamos con los aspectos de Scrum. En primer lugar vamos a ver la organización de los roles de Scrum. Tenemos los roles principales, que son obligatorios para crear el producto y responsables del éxito del proyecto. Tenemos al Product Owner, que es el intermediario entre el cliente y el equipo de Scrum. Se podría decir que es la voz del cliente. Tenemos al Scrum Master, que es un facilitador que asegura un ambiente propicio para el equipo de Scrum y además le da las buenas prácticas de Scrum al equipo de Scrum. Tenemos al equipo de Scrum, que es el grupo responsable de crear los entregables del proyecto, que en sí son quienes desarrollan el producto. Tenemos los roles secundarios, que no son obligatorios para el proyecto, pero interactúan con el equipo principal de una u otra forma. Interesados en el negocio, que pueden incluir clientes, usuarios, patrocinadores. Estos mismos influyen en el producto, pero a la vez también esperan beneficios. Tenemos al Scrum Guidance Buddy, es un rol opcional que define directrices sobre la calidad, regulaciones y otros parámetros clave. Tenemos a los proveedores, que son organizaciones o personas externas que ofrecen productos o servicios que no son la competencia central del proyecto. También tenemos por otra parte la justificación del negocio. Esta evalúa la necesidad y viabilidad. Esto ayuda a tomar las decisiones y entender la necesidad de un nuevo cambio y ver si vale la pena o no seguir adelante con estos cambios. Tenemos la entrega basada en valor, que esta justificación se basa en el concepto de la entrega impulsada por el valor. Se busca entregar resultados y que estos resultados sean acorde a lo que se espera. Nos permite adaptar objetivos. La adaptabilidad que nos da Scrum permite que el objetivo y proceso cambien si la justificación del negocio también cambia. Y el Product Owner lidera, ya que el Product Owner es el responsable principal de la justificación del negocio, ya que en sí es el traductor, el intermediario del cliente. Siguiendo con los aspectos de Scrum, tenemos el cambio inevitable en todo proyecto, siempre va a ser una constante. Los sprints cortos nos permiten incorporar retroalimentación continua. Tenemos que el cliente participa activamente en cada entrega. Estos se hacen después de cada sprint. El riesgo también es algo constante y la gestión de riesgo es preventiva y continua. Estos mismos se identifican, evalúan y priorizan los riesgos y el proceso se repite durante todo el proyecto. También tenemos la calidad, que debemos cumplir con criterios y generar valor al cliente. Estos mismos se basan en una mejora continua y en un aprendizaje constante. Y cada entregable se considera terminado y listo para enviar. Bueno, y cuando comparamos Scrum versus la gestión tradicional de proyectos, como puede ser el modelo de cascada, en la idea central de estas tablas podemos ver que Scrum se enfoca en persona, adaptación y valor continuo, mientras la gestión tradicional se enfoca en proceso, control y planificación rígida. En resumen, podríamos decir que Scrum es ágil, flexible y centrado en el cliente, mientras la gestión tradicional es estructurada, controlada y centrada en el plan. Ahora sigamos con los procesos de Scrum. Ya que Scrum es un marco de procesos, la guía del SFUC define 19 procesos fundamentales que se aplican en todos los proyectos de Scrum. Estos procesos se agrupan en 5 fases. La fase 1 de inicio, la fase 2 planificación y estimación, la fase 3 implementación, la fase 4 revisión y retrospectiva y la fase 5 liberación, que es donde se realiza la entrega final. Estos procesos pueden ser iterativos, pero no necesariamente secuenciales, ya que muchas veces se pueden superponer. La segunda tabla hace énfasis en las reuniones, ya que las reuniones son el medio principal por el cual se implementan los principios del Scrum. Por ejemplo, la reunión de planificación del sprint, que es para decidir el trabajo.
Bueno, ahora les hablaré acerca del capítulo 2 del libro llamado Los Principios. Primeramente, en la sección 2.1 se nos habla de una introducción. Eh, Estos principios básicamente son la base del marco de trabajo y son los que dan sentido al final a todas las prácticas y los procesos del Scrum. Lo importante aquí es que estos principios no son opcionales, sino que deben aplicarse siempre que se trabaje con Scrum. A continuación también veremos los 6 principios fundamentales y cómo se relacionan estos con los roles del equipo, cómo ayudan a entregar proyectos de manera ágil y con valor. Ahora les voy a hablar acerca de la sección 2.2 que habla acerca de la guía de los roles. Antes de entrar a los principios, como mencioné antes, este capítulo explica cómo se relacionan con los roles principales, todos los principios. Como podemos ver aquí en las imágenes, hay tres figuras centrales. El Product Owner, que representa al cliente y él define lo que se debe hacer. Después, al medio tenemos al Scrum Master. Él al final es el que se encarga de facilitar todos los procesos y eliminar los obstáculos. Y finalmente tenemos al equipo Scrum, que este es el equipo al final que desarrolla todo el tema de lo entregable del proyecto. Así como de manera general, al final todos estos roles, eh, todos aplican los principios de manera en conjunto para que el proyecto avance de manera correcta. Ahora les voy a hablar acerca de la sección 2.3 que habla acerca del control del proceso empírico. En el primer principio es el control del proceso empírico. Esto significa aprender a partir de la experiencia. El Scrum al final no intenta planificar todo de antemano, sino que observa, mide y ajusta todo constantemente. Esto se logra al final con 3 pilares fundamentales, que son los que vemos aquí en la imagen. Primeramente tenemos la transparencia. Esto significa que toda la información del proyecto está visible para todos. Por ejemplo, en el Scrum Board o los gráficos de avance. Al final, eso significa la transparencia. En el segundo lugar tenemos la inspección. Esto implica revisar regularmente el proceso y como en las reuniones diarias o retrospectivas, pero al final es una inspección de todo, una inspección regular. Y finalmente tenemos a la adaptación. Esto hace referencia al final a la capacidad de modificar el plan o todo lo que se tenía estructurado según lo que se fue aprendiendo. Al final estos 3 conceptos es muy importante en el método de Scrum y al final todo esto son cosas que se tienen que hacer para poder conseguir los objetivos y fines que nosotros deseamos. Ahora les voy a hablar acerca de la sección 2.4, que esta sección habla acerca del principio de la autoorganización. En Scrum no hay jefes que dicten cada paso, sino que los equipos son autónomos y ellos mismos deciden cómo cumplir con los objetivos del sprint. Esto al final genera motivación, creatividad y compromiso. Cuando se ve que el equipo se autoorganiza, cada miembro al final se siente como responsable como del el éxito en colectivo. Por ejemplo, acá en el diagrama se pueden ver algunos de todos los objetivos que se cumplen y los beneficios. Por ejemplo, mejor comunicación, más productividad, más innovación. Entonces lo que se intenta resaltar aquí es que con estos tipos de equipos autónomos al final hay mayor compromiso, innovación y resultados. Básicamente, en pocas palabras, Scrum confía en que las personas más que en los procesos rígidos. Ahora les voy a hablar acerca de la sección 2.5 que habla acerca del principio de la colaboración. Al final en Scrum se trabaja de manera muy cercana entre el equipo, el cliente y todos los interesados. Y al final el objetivo no es solo cumplir tareas, sino que crear como valor en conjunto.
En el libro se nos explica que hay tres pilares o dimensiones que son de suma importancia para todo esto, que son la conciencia, la articulación y la apropiación, como se puede ver acá en la diapositiva. Eh, bueno, la conciencia hace referencia a todo el trabajo y el compromiso de que lleva un trabajo organizado en conjunto. La articulación habla de que los colaboradores al final tienen que distribuir todo y en cómo se gestiona todo la comunicación entre todos los equipos y cómo se dividen todas las tareas. Y al final la apropiación lo que nos quiere decir es cómo al final cada individuo, cada persona forma y se siente parte del todo, de todo el proyecto al final. Ahora les voy a hablar acerca de la sección 2.6 que habla del principio de la priorización basada en el valor. Finalmente, al final el marco de trabajo de Scrum sería porque lo que se intenta hacer es ofrecer el máximo valor de un negocio posible en un mínimo periodo de tiempo. Entonces, la priorización, nosotros al final la podemos definir como, no sé, la determinación del orden y la separación de lo que debe hacerse ahora a lo que debe hacerse después. Al final, todo este tipo de gestiones es muy importante para ver los resultados y los avances. También podemos ver, por ejemplo, acá en la presentación está el esquema donde las prioridades son el valor, el riesgo y la dependencia. De esta forma, la priorización resulta en entregas que satisfagan los requisitos del cliente con el objetivo al final de ofrecer el máximo valor de negocio en el menor tiempo posible y eh, en caso de que pasen algún percance, obviamente intentar cumplir con lo que se necesita antes de con todos los demás detalles que no son tan importantes. Ahora les voy a hablar de la sección 2.7 que habla acerca del time boxing. ¿Esto qué significa? Significa que trabajar con tiempos fijos. Es decir, que entre haya un tiempo limitado, tenemos que tener mayor enfoque y productividad. En Scrum, todo está limitado por el tiempo. Como se puede ver acá en los diagramas, que nos estiman los tiempos de distintas tareas. Por ejemplo, un sprint dura entre 1 y 4 semanas. La reunión diaria o daily stand-up dura solo 15 minutos. Las revisiones y las retrospectivas también tienen un máximo de tiempo y al final todo esto evita que las reuniones se alarguen sin sentido y mantiene el ritmo constante del equipo. Eh, Esto se hace para que el objetivo de todo esto es que el timeboxing podemos decir que es como disciplina y foco, que son al final los elementos clave para tener agilidad en todo este proceso en lo que se demora en crear el proyecto. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la sección 2.8 llamada desarrollo interactivo. Eh, el sexto principio es el desarrollo iterativo. En Scrum no entrega un producto completo de una vez, sino que lo hace en pequeñas partes llamadas incrementos. Cada sprint es una iteración en la que se entrega algo funcional. Se recibe retroalimentación al final y se mejora para el siguiente ciclo. ¿Esto qué permite? Permite adaptarse a los cambios, a reducir riesgos y a asegurar que el resultado final sea exactamente lo que el cliente necesita. Por ejemplo, acá se puede ver un gráfico del marco de trabajo de Scrum y cómo en los primeros sprints el valor que se le entrega es mayor a lo que se le entregan en la etapa final. Entonces, esto lo que hace es que en cada etapa, cada sprint, se va reuniendo información, avanzando y mejorando así constantemente. Finalmente, en esta diapositiva se tratará acerca de la sección 2.9 llamada Scrum versus gestión tradicional. Finalmente, este capítulo 2 del libro nos compara la metodología Scrum con la gestión tradicional de proyectos o también llamada cascada. Podemos ver acá en la imagen los contrastes de ambas.
mientras que el método cascada o tradicional sigue como un plan rígido y secuencial. Scrum es más flexible, como una escalera, es algo empírico y al final se centra en el valor, se entrega más valor al principio y a medida que va pasando el tiempo, el valor que se le va agregando es el poquito. En el modelo cascada se entrega un producto final, como decía antes, de forma secuencial y al final ya se entrega todo, mientras que en el modelo Scrum el cliente recibe el valor desde el primer sprint o la primera iteración del ciclo de trabajo. Y esta es como la gran diferencia que hay entre ambos tipos de modelos. Scrum acepta el cambio mientras que los modelos tradicionales lo temen. El capítulo 3 explora en profundidad cómo se estructura la organización dentro de un proyecto Scrum, abordando los roles principales, los roles secundarios y las responsabilidades esenciales para lograr equipos Scrum de alto rendimiento en cualquier contexto o industria. En Scrum, la organización aplica a portafolios, programas y proyectos de cualquier tamaño. El término producto, en este marco, puede referirse a cualquier entregable, servicios, bienes o resultados específicos. Scrum es un enfoque adaptable que funciona también en pequeños grupos como en grandes empresas con cientos de miembros. Es fundamental que cada rol se familiarice con el capítulo completo, pero existen secciones prioritarias para cada uno. El Product Owner debe dominar todo el capítulo. El Scrum Master debe enfocarse especialmente en las secciones sobre roles y responsabilidades. Y el equipo Scrum revisará las secciones sobre formación de equipo y responsabilidades generales. En Scrum hay 3 roles principales: Product Owner, Scrum Master y equipo Scrum. Ninguno tiene prioridad sobre los otros. Juntos forman el equipo principal, responsable del éxito de los sprints y del proyecto en su totalidad. El Product Owner maximiza el valor del negocio y representa la voz del cliente. El Scrum Master crea el ambiente propicio, guía al equipo y elimina impedimentos. Y el equipo Scrum entiende los requisitos, estima las historias de usuario y ejecuta los entregables. Los roles secundarios incluyen interesados del negocio, servicios de apoyo, proveedores y el Scrum Guidance Body, que sirve como consultor y orienta sobre buenas prácticas y parámetros clave para la organización. El Product Owner representa a los clientes y promueve una comunicación clara de requisitos con el equipo. Define criterios de aceptación, asegura la entrega de valor y mantiene la dirección correcta del proyecto. Participa activamente en la visión, en la formación de equipos y en priorizar el backlog del producto. Sus responsabilidades incluyen crear historias de usuario, definir los criterios de aceptación, explicar requisitos, actualizar el backlog, aceptar entregables y participar en retrospectivas, entre otras tareas clave para asegurar la calidad y relevancia del proyecto. El Scrum Master es el líder de apoyo, moderador y entrenador del equipo Scrum. Facilita las reuniones, elimina obstáculos y asegura que el proyecto avance sin contratiempos. En Scrum, este rol se diferencia del tradicional Project Manager porque no ejerce autoridad sobre otros, sino que fomenta la colaboración y autoorganización del equipo. Coordina la planificación de liberaciones, facilita la creación de historias de usuario, estimaciones y compromete al equipo en cada sprint. Además, organiza y supervisa las reuniones de revisión y retrospectiva, asegurando la mejora continua del desempeño colectivo. El equipo Scrum, autodenominado equipo de desarrollo, es responsable de transformar el backlog en entregables funcionales. Sus características deseadas incluyen conocimiento técnico, habilidades de comunicación, colaboración y autonomía. El tamaño óptimo del equipo es de 6 a 10 miembros, aunque esto puede variar según la complejidad. Cuando Scrum se escala en proyectos grandes, aparecen roles complementarios como Chef Product Owner y Chef Scrum Master, encargados de coordinar el trabajo de múltiples equipos y asegurar la integración de componentes y resultados. Los programas y portafolios requieren adaptaciones organizacionales, comunicación fluida y el cumplimiento de principios generales, así como la gestión de dependencias y objetivos compartidos. A continuación, un resumen de responsabilidades por rol. El equipo Scrum tiene una responsabilidad colectiva y garantía de entregables. Product Owner, definición de requisitos, formación de equipos y gestión del backlog. El Scrum Master, supervisión del proceso, solución de problemas y coordinación de equipos.
Y los roles complementarios, definición estratégica y apoyo al cumplimiento de objetivos de negocio, integración y alineación entre equipos, proyectos y programas. Scrum versus la gestión tradicional de proyectos. A diferencia de la gestión tradicional, que es jerárquica y de la autoridad, Scrum promueve la autoorganización y responsabilidad colectiva. El equipo asume el éxito del proyecto, lo que genera mayor compromiso y motivación. El trabajo colaborativo con los interesados permite una planificación continua y flexible, enriquecida por la experiencia colectiva del equipo. Teorías populares de recursos humanos y su relevancia en Scrum. Primero, se nos habla sobre el modelo de Tuckman, que describe 4 etapas por las que típicamente pasa un equipo durante su desarrollo. Primero está la formación. Aquí el equipo está conociéndose, todo es nuevo y la energía es alta, pero el rendimiento es bajo porque todavía no hay roles claros ni confianza establecida. Después viene el enfrentamiento. Esta es una etapa crítica donde pueden surgir conflictos, luchas de poder y desacuerdos. Es normal que en esta etapa el equipo experimente caos, pero es fundamental para crecer. Después viene la normalización. Aquí el equipo empieza a superar sus diferencias, las reglas de convivencia y colaboración se establecen, y el equipo se vuelve más cohesionado. Después viene el desempeño. Finalmente, el equipo alcanza la madurez y puede trabajar a su máximo potencial con alta colaboración y autonomía. El Scrum Master tiene un rol muy importante en identificar en qué etapa está el equipo y en facilitar el paso a la siguiente etapa, ayudando a resolver conflictos y promoviendo un ambiente saludable de trabajo. El manejo de conflictos es fundamental para mantener la colaboración y la productividad en el equipo. La guía enfatiza el enfoque ganar-ganar, que busca soluciones donde todas las partes salgan beneficiadas. Hay otros enfoques que no son recomendados porque dañan la dinámica del equipo, como perder-ganar, donde una parte cede constantemente y pierde reconocimiento. Perder-perder, donde ambas partes quedan insatisfechas y la solución es temporal. Y el ganar-perder, donde un lado impone su voluntad, eliminando la colaboración. El objetivo es crear un ambiente donde todos se sientan cómodos para expresar puntos de vista, negociar diferencias y llegar a acuerdos que fortalezcan el equipo. Esto crea confianza y mejora el rendimiento colectivo. La gestión de liderazgo dentro de Scrum incluye varios estilos, siendo el liderazgo de apoyo el preferido. Este se caracteriza por la escucha activa, la empatía, la resiliencia, la autoconciencia y la persuasión en lugar de la autoridad. Este estilo de liderazgo crea relaciones de confianza y fomenta la participación del equipo, promoviendo un ambiente colaborativo y motivador. Es especialmente efectivo en entornos ágiles y creativos como los que Scrum busca fomentar. Sin embargo, la guía S-Book también describe otros estilos de liderazgo que existen en el contexto organizacional, como lo pueden ser el liderazgo autocrático, basado en el control y la autoridad absoluta del líder. El líder toma las decisiones sin consultar al equipo, lo que puede reducir la motivación y creatividad en el equipo. El liderazgo directivo es autoritario pero con cierto nivel de guía. Se enfoca en resultados rápidos y decisiones unilaterales, adecuado en crisis o situaciones que requieren acciones inmediatas. También está el liderazgo de entrenamiento. Se centra en desarrollar habilidades individuales y promover el crecimiento personal dentro del equipo, promoviendo un ambiente de aprendizaje continuo. En resumen, aunque existen diferentes estilos de liderazgo, dentro de Scrum el liderazgo de apoyo es el más efectivo, ya que está alineado con los valores ágiles de colaboración, confianza y desarrollo continuo. Otros estilos pueden ser útiles en ciertos contextos, pero no son compatibles con la filosofía de Scrum para el liderazgo de equipos. Teorías de recursos humanos. Estas teorías respaldan la base psicológica del éxito de Scrum. Según la pirámide de Maslow, para que un equipo sea autoorganizado, sus miembros deben tener satisfechas sus necesidades básicas y estar en niveles de reconocimiento y autorrealización, donde buscan crecer y aportar al máximo. Las teorías X, Y y Z describen distintos tipos de visión hacia los empleados. La teoría X es pesimista, viendo a los empleados como desmotivados, lo que no funciona en Scrum. La teoría Y es optimista, considerando que las personas son automotivadas y responsables cuando se les da libertad. Y la teoría Z enfatiza la motivación a través de un sentido de propósito y estabilidad.
Para ser más efectivos, los líderes y las organizaciones deben adoptar las teorías I o Z, creando ambientes donde las personas se sientan valoradas y motivadas a dar lo mejor. Bueno, buenas tardes. Hoy les voy a presentar el capítulo 4 de la guía titulado Justificación del negocio, siendo una parte esencial dentro del marco de trabajo Scrum. El principal objetivo de este capítulo es garantizar que todo proyecto Scrum tenga sentido desde el punto de vista del negocio, es decir, que genere valor real y medible para la organización o el cliente. Antes de empezar cualquier proyecto, la empresa debe formular una declaración de visión clara y viable que oriente las decisiones, justifique la inversión de recursos y marque el propósito del cambio. Scrum aplica este principio no solo a proyectos pequeños, sino que también a programas y portafolios, asegurando que cada esfuerzo mantenga el foco de entrega, el valor continuo al cliente. Luego pasamos a la sección 2, guía de roles. En esta parte se explican los roles de Scrum dentro de la justificación del negocio. El Product Owner es el principal responsable de crear y mantener la justificación del negocio. Define el valor del proyecto y se asegura de que el valor realmente se entregue. El Scrum Master conoce en profundidad las secciones relacionadas con valor, justificación continua y realización de beneficios. Su papel es facilitar procesos y mantener la alineación del equipo. El equipo Scrum se dedica a crear los entregables, validar los beneficios obtenidos y participar efectivamente en la mejora continua. Luego pasamos a la sección 3, entrega basada en valor, que el corazón de Scrum es la entrega basada en valor, a diferencia de los métodos tradicionales, donde los resultados se entregan solo al final. Scrum busca entregar valor desde el primer sprint y de forma continua. Esto permite mostrar avances tempranos, recibir retroalimentación del cliente y ajustar el rumbo cuando sea necesario. Para lograrlo, Scrum se basa en 3 principios. Entender qué genera valor para el cliente, priorizar esas tareas en el Product Backlog, reducir la incertidumbre y los riesgos entregando resultados visibles con frecuencia y presentar incrementos del producto en cada sprint, reforzando la confianza y validando los beneficios reales. Esta filosofía es la que hace que Scrum sea tan exitoso, adaptando rapidez y mejora continua centrada en el valor. La importancia de la justificación del negocio. Scrum enseña que si un proyecto deja de ser viable o de generar valor, debe detenerse a tiempo, evitando pérdidas. Por eso la justificación no evalúa solo al inicio, sino durante todo el ciclo de vida del proyecto, esencialmente cuando surgen riesgos o cambios en el entorno. Los factores más importantes que analiza el Product Owner son el razonamiento y necesidad del proyecto, los beneficios esperados, los costos y riesgos costos de oportunidad y los plazos y recursos requeridos. Así se garantiza que el proyecto siempre se mantenga alineado con los objetivos del negocio. Luego pasamos a las técnicas de justificación del negocio, que para evaluar la habilidad del proyecto Scrum recomienda herramientas financieras y estratégicas. Primero tenemos el ROI, que es el retorno de inversión, que mide la rentabilidad del proyecto. Luego tenemos el valor neto presente, que calcula el valor actual de los beneficios futuros, y el IRR, que es la tasa interna de retorno, que mide la tasa de rendimiento esperado. Estas métricas ayudan a comparar y priorizar proyectos, asegurando que los recursos usen donde generen más valor. El Product Owner aplica técnicas de planificación basadas en valor, como el Value Stream, el Value Stream Mapping, que sirve para detectar desperdicios y optimizar procesos. Y también métodos de priorización, como el MOSCOP o el método de los 100 puntos, que permite que el cliente decida qué características son más importantes. También tenemos el mapeo de historias de usuario, de Story Mapping, que es el propuesto por Jeff Patton, que ayuda a visualizar cómo evolucionará el producto en cada entrega.
Estas herramientas permiten planificar con base en valor real, no solo en tarea o tiempo. Luego pasamos a la justificación del valor, continua del valor, que en Scrum la justificación del negocio no termina a iniciar el proyecto, debe revisarse de manera continua, adaptándose a los cambios del entorno o de la necesidad del cliente. Se utilizan herramientas como el análisis del valor ganado, que mide el progreso real frente al planificado mediante indicadores como la variación del costo o el índice de desempeño. También pueden usar diagramas de flujo acumulado para identificar bloqueos o retrasos en la entrega del valor. De esta forma, el equipo puede tomar decisiones informadas y mantener la viabilidad del proyecto. Luego pasamos a confirmar la realización de los beneficios, que Scrum busca validar constantemente si los entregables realmente están generando los beneficios prometidos. Esto se logra con prototipos, pruebas, simulaciones y demostraciones durante las revisiones del sprint. El cliente participa activamente y puede ajustar requisitos o solicitarlo. Este enfoque se conoce como el equivacy, que es decir, lo sabré cuando lo vea. Así se asegura que el producto final cumpla con las expectativas reales del usuario y no con supuestos iniciales. Luego pasamos al resumen de responsabilidades, en donde sale cada rol del proyecto junto con su responsabilidad. A la izquierda tenemos el Scrum Master, el programa Scrum Master, los interesados al negocio, el Chief Scrum Master, el Product Owner, todo eso. Finalmente, comparación de Scrum versus gestión tradicional. Finalmente, se diferencia claramente de la gestión tradicional. Scrum se diferencia de eso. En los métodos clásicos la planificación es rígida y los cambios son difíciles de implementar y el valor se entrega al final. En cambio, Scrum es iterativo, flexible y enfocado en el valor continuo. Esto permite adaptarse rápido, reducir costos, mejorar la calidad y aumentar el retorno de inversión. Calidad en Scrum. El propósito de este capítulo es definir el concepto de calidad en el contexto de los proyectos y presentar el enfoque de Scrum para alcanzar los niveles de calidad requeridos. En Scrum, la calidad se define como la capacidad que tiene un producto terminado o los entregables del proyecto para cumplir con los criterios de aceptación y alcanzar el valor de negocio esperado por el cliente. Esto significa que un producto de calidad no solo funciona correctamente, sino que cumple con las expectativas del cliente y contribuye directamente a los objetivos del negocio. Para asegurar que un proyecto cumpla con estos requisitos, Scrum adopta un enfoque basado en la mejora continua. El equipo aprende constantemente de sus experiencias, de los resultados obtenidos y de la retroalimentación de los interesados del negocio. De esta forma, el Product Backlog se mantiene siempre actualizado y priorizado, reflejando cualquier cambio en los requerimientos o en el entorno del negocio. Es importante destacar que el backlog nunca se considera finalizado hasta el cierre del proyecto. Esta característica le permite al equipo de Scrum funcionar de manera continua y adaptarse a los cambios, asegurando que los entregables finales respondan realmente a las necesidades actuales del cliente y del mercado. En Scrum, la calidad y el alcance están estrechamente relacionados. Los factores que influyen en ambos incluyen la necesidad del negocio que el proyecto debe satisfacer, la capacidad y disposición de la organización para responder a esa necesidad y las necesidades actuales y futuras del público objetivo al que se dirige el producto. El alcance, también conocido como scope, se define como la suma de los incrementos del producto, junto con todo el trabajo necesario para desarrollar el producto final. Por su parte, la calidad se entiende como la capacidad que tienen los entregables para cumplir con los requisitos del producto y satisfacer las expectativas del cliente. En Scrum, tanto el alcance como la calidad se encuentran capturados en el Product Backlog priorizado. Durante cada sprint, el equipo selecciona elementos del backlog, los refina y los convierte en historias de usuario más pequeñas y detalladas. Estas historias pueden planificarse, desarrollarse y verificarse dentro del mismo sprint,
asegurando entregas frecuentes y de alto valor. Comprender la relación entre la calidad, el alcance y el valor del negocio es fundamental para definir correctamente los resultados y beneficios que el proyecto y su producto pueden lograr. La necesidad del negocio determina cuál es el producto que se quiere, y ese producto, una vez desarrollado, es el que proporciona el valor del negocio esperado. Sin embargo, la calidad es una variable compleja. Aumentar el alcance sin incrementar los recursos o el tiempo disponible tiende a reducir la calidad. De igual forma, reducir los tiempos o los recursos sin disminuir el alcance suele tener el mismo efecto. Por eso, Scrum defiende la idea del trabajo a ritmo sostenible. Este principio ayuda a mantener el equilibrio adecuado entre productividad, bienestar del equipo y calidad del producto. Un ritmo sostenible contribuye no solo a evitar el agotamiento del equipo, sino también a mejorar la calidad del trabajo a largo plazo. Criterios de aceptación y backlog priorizado del producto. El Product Backlog priorizado es el documento central de requisitos dentro de Scrum. Define el alcance del proyecto y establece una lista ordenada de las características del producto o servicio que deben ser entregadas. Cada característica se describe a través de historias de usuario, que representan requisitos específicos aportados por los distintos interesados del negocio. Estas historias están diseñadas para reflejar necesidades concretas del producto o servicio propuesto. Los criterios de aceptación asociados a cada historia son esenciales, ya que garantizan la entrega eficaz y oportuna de la funcionalidad esperada. En última instancia, son estos criterios los que determinan si una historia de usuario puede considerarse un éxito. Definición de listo. Una historia de usuario se considera lista cuando cumple con ciertos criterios. Por ejemplo, está escrita con suficiente detalle para que el equipo la comprenda y pueda estimarla, tiene criterios de aceptación bien definidos, incluye toda la documentación necesaria para entender su contexto y está lo suficientemente desglosada para completarse dentro de un solo sprint. Estos criterios ayudan al equipo a planificar mejor y mantener un flujo de trabajo eficiente durante la ejecución del sprint. Definición de terminado. Una historia se considera terminada cuando ha sido revisada por otros miembros del equipo, se completaron exitosamente las pruebas unitarias, pasó las pruebas de garantía de calidad, toda la documentación relevante fue concluida, todos los problemas detectados fueron corregidos y la funcionalidad fue demostrada satisfactoriamente a los interesados del negocio. Solo cuando todos estos puntos se cumplen, el entregable se considera realmente terminado. Aceptación o rechazo de elementos del backlog. Las historias de usuario que se completan parcialmente son rechazadas como no terminadas y regresan al backlog priorizado del producto. Aunque se considera la opinión de todos los interesados, solo el Product Owner tiene la autoridad para aceptar o rechazar una historia de usuario. Por eso los criterios de aceptación son una pilar esencial para mantener la calidad y deben ser comprendidos claramente por todo el equipo de Scrum. Gestión de calidad de Scrum. La gestión de calidad en Scrum tiene un propósito muy claro: detectar posibles problemas de manera anticipada y permitir que los clientes comprendan si el proyecto realmente cumple con sus expectativas. A diferencia de otros enfoques, en Scrum la calidad se centra en la satisfacción del cliente y en la funcionalidad del producto, y no simplemente en el cumplimiento de métricas o parámetros arbitrarios. Scrum aborda la calidad a través de 3 actividades interrelacionadas: planificación de la calidad, control de la calidad y garantía de la calidad. Planificación de la calidad. Uno de los principios rectores de Scrum es desarrollar primero la funcionalidad de mayor prioridad para el cliente. Un beneficio importante de esta planificación es la reducción de la deuda técnica, también conocida como deuda de diseño o deuda de código. Esta deuda se refiere al trabajo pendiente o aplazado que los equipos dejan sin terminar para priorizar entregables urgentes. Si la deuda técnica no se gestiona adecuadamente, puede acumularse con el tiempo y afectar la calidad del producto final. Integración continua y ritmo sostenible. Mantener un ritmo sostenible es uno de los principios más importantes de Scrum. Trabajar a un ritmo constante genera mayor satisfacción en el equipo, estabilidad y precisión en la estimación, lo que a su vez se traduce en una mejora de la calidad y en una mayor satisfacción del cliente. Garantía de calidad y control de calidad. La garantía de calidad consiste en evaluar los procesos y estándares de calidad utilizados en el proyecto, para confirmar si siguen siendo relevantes y eficaces. Estas actividades se llevan a cabo de manera continua, integradas dentro del trabajo diario del equipo.
De hecho, la garantía de calidad es un componente esencial en la definición de terminado. Un entregable no se considera completo si no ha pasado por una garantía adecuada de calidad. Normalmente, esta garantía se demuestra durante la revisión del sprint, cuando el equipo presenta los resultados al Product Owner y a los interesados del negocio. Ciclo PDCA. El ciclo PDCA, también conocido como el ciclo Deming, es un método iterativo orientado a la mejora continua. Scrum comparte esta filosofía, ambos promueven un enfoque cíclico donde se planifica, se ejecuta, se verifica y se ajusta continuamente para mejorar los resultados y la calidad del producto. Scrum versus gestión tradicional de proyectos. En los métodos tradicionales de gestión de proyectos, los usuarios definen sus expectativas desde el inicio. El director del proyecto traduce estas expectativas en requisitos cuantificables. Busca su aprobación y el equipo desarrolla el producto siguiendo una planificación detallada y lineal. Si es necesario realizar cambios, estos solo pueden introducirse mediante un proceso formal de gestión de cambios, donde se evalúan los impactos y se obtiene la aprobación de los interesados. En cambio, Scrum propone un enfoque más flexible y colaborativo. Aquí el Product Owner trabaja directamente con el equipo Scrum para definir los criterios de aceptación y priorizar las historias de usuario. El desarrollo se realiza en iteraciones cortas llamadas sprints, lo que permite adaptar el producto a medida que cambian las necesidades del usuario. Bueno, ahora vamos a seguir con el capítulo 6 que habla sobre el cambio. Bueno, en primer lugar, ¿qué características tiene y dónde podemos aplicar el cambio en Scrum? Tenemos portafolios, programas o proyectos de cualquier envergadura, ya sean grandes o pequeños. Tenemos proyectos que pueden ser muy complejos o también muy sencillos, pero siempre el cambio va a estar ahí. Y este capítulo lo vamos a dividir en las siguientes secciones. Tenemos la guía de roles, la información general, el cambio en Scrum, integración del cambio, cambio en programa y portafolio, resúmenes de responsabilidades y Scrum versus gestión tradicional del proyecto. Bueno, ahora sigamos con la guía de roles y la información general. En primer lugar tenemos los roles, el Product Owner, que va a ser quien se va a comunicar con los clientes, y el intermediario entre los clientes y el Scrum Master y el equipo Scrum. Tenemos al Scrum Master, que va a ser quien va a liderar el equipo Scrum y el que va a aplicar de buena manera las prácticas de Scrum, que se cumpla todo el marco en sí. Tenemos el equipo Scrum, que va a ser quien va a desarrollar el proyecto, quien va a desarrollar el producto en sí. Y la información relevante sobre el cambio es que inevitable en todos los proyectos, ya que siempre va a ser una constante el cambio y se acepta a través de sprint breves. De esta forma vamos a intentar mantener a raya o controlarlo de cierta manera el cambio, que no sea tan brusco. La adaptación es una ventaja clave, obviamente, y Scrum personifica un principio primordial del manifiesto ágil que nos dice que se debe responder al cambio en vez de seguir un plan. Ahora vamos con las solicitudes de cambio aprobadas y no aprobadas. En primer lugar, en Scrum los cambios se proponen como chain request, que en sí son las solicitudes de cambio. Estas solicitudes en primer lugar no son aprobadas, deben revisarse y aprobarse formalmente. Una vez aprobadas se agregan al backlog priorizado del producto, que es la lista ordenada de todo lo que el equipo debe desarrollar o mejorar. Recién después de la aprobación, los cambios estarán oficialmente en el plan de trabajo y se comenzarán a desarrollar. Los puntos importantes: las solicitudes de cambios deben ser aprobadas antes de aplicarse. El Product Owner es quien normalmente aprueba estas solicitudes, y si es que son solicitudes que muy importantes, como que pueden tener mucho dinero de por medio, se les pregunta a la gente que está los escalones más arriba. Y el Scrum mantiene el control del cambio sin perder la flexibilidad. Bueno, ahora sigamos cómo entender el cambio en Scrum. Scrum en sí busca el equilibrio entre flexibilidad y estabilidad. ¿Y por qué? Debido a que ser muy estático no es muy bueno, no es bueno, y ser muy flexible tampoco. Entonces se busca un equilibrio, y la flexibilidad se logra a través de 5 mecanismos principales: el desarrollo iterativo, que se trabaja por partes y se mejora con cada sprint; el time boxing, que es un tiempo fijo para tareas y sprint; los equipos autoorganizados,
que es cuando los equipos deciden cómo trabajar y resolver problemas, la priorización por valor, que lo más importante es lo que quiere el cliente, y la integración continua, que los cambios se integran continuamente. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la sección 6.5 llamada integración al cambio. En Scrum, al final los cambios no se tratan como un problema, sino como algo que es natural y parte del proceso. Sin embargo, no se hace todo de forma improvisada, sino que se va integrando todo a través del Product Backlog. ¿Qué significa esto? Que cuando surge una nueva idea o un requisito, no se cambia el sprint actual, sino que el cambio se agrega al backlog para el siguiente ciclo. Al final el product owner decide si el cambio puede esperar o si es que es tan urgente que vale la pena terminar el sprint actual y comenzar uno nuevo. Aquí la idea sobre todo es mantener un equilibrio, la flexibilidad suficiente para poder adaptarse, pero también una estabilidad para poder avanzar. Al final, en las revisiones de sprint, los criterios de aceptación no cambian y cualquier mejora se planifica para más adelante. Básicamente, el método Scrum controla los cambios, no los evita. A continuación les voy a hablar acerca de la sección 6.6 que habla acerca del cambio en el portafolios y los programas. Bueno, cuando al final hablamos de cambio a niveles más grandes, como se ve en la imagen, que parte de un proyecto algo más chico a un programa y después a un portafolios, el impacto es mucho mayor según el nivel es más grande. Un cambio en un programa puede afectar a varios proyectos a la vez, por eso debe manejarse todo esto con sumo cuidado. Al final, si el cambio es pequeño, el Product Owner lo aprueba y lo añade al backlog. Pero si es importante, se debe detener temporalmente el programa y al final se convoca una reunión formal del backlog del programa. Y al final pasa lo mismo con los portafolios, que son grupos de programas. Estos revisan sus cambios cada 4 a 12 meses, dependiendo de la estabilidad del entorno. Eh, Primero se cambian los portafolios, luego los programas y finalmente los proyectos. En pocas palabras, al final, cuanto más alto es el nivel, más planeado y cuidadoso debe ser el cambio. Ahora les voy a hablar acerca de la sección 6.7 que habla acerca del resumen de responsabilidades. En Scrum, al final, la gestión del cambio no recae solo en una persona, sino que se distribuye a lo largo de toda una cadena. Bueno, aquí en la presentación se pueden ver algunos de los puestos y las responsabilidades que tienen cada uno. No son todas, pero son algunos y las principales que podemos resaltar. Primeramente, el Product Owner o el Chief Product Owner, su función es que ellos son los principales responsables de evaluar y priorizar los cambios. Luego, por ejemplo, tenemos al Scrum Master, que este actúa como facilitador, asegurándose de que el equipo y los interesados comprendan todas las implicaciones del cambio. Después también tenemos el equipo Scrum, que ellos también son los que proponen mejoras o ajustes a lo largo de los sprints. Y en niveles superiores como los Program o Portfolio Product Owners, ellos son al final los que coordinan los cambios que afectan a varios proyectos. Y finalmente, como podemos ver acá, el Scrum Guidance Body, ellos son los que dan las políticas generales de cómo deben manejarse todos estos cambios en toda la organización. Entonces, en resumen, al final podemos decir que Scrum reparte la responsabilidad del cambio, pero al final el Product Owner es el que lleva la dirección de todo esto. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la sección 6.8 que habla acerca de Scrum versus la gestión tradicional de proyectos.
Como se puede ver en la diapositiva, eh, por un lado tenemos la gestión tradicional de proyectos, en donde los cambios son vistos más como problemas o excepciones. Esto al final genera que cada solicitud pasa por un proceso formal en donde se registra, se aprueba, se documenta y todo este tipo de burocracia toma mucho tiempo. Mientras tanto que en Scrum es todo lo contrario. Los cambios son parte del ciclo natural de mejora y estos al final se gestionan directamente en el Product Backlog. Aquí no se necesita burocracia como en el otro caso, sino que se necesita colaboración y priorización. Eh, Al final, si un cambio es urgente, se puede cancelar el sprint y replanificar todo, pero siempre con el consenso del equipo y de todos los interesados. Finalmente, podemos decir que la gran diferencia es que Scrum ve el cambio como una oportunidad para entregar más valor, mientras que la gestión tradicional se ve como una desviación del plan original que retrasa todo. En la gestión de proyectos, un riesgo se entiende como un evento incierto que puede afectar los objetivos planteados. Este impacto puede ser tanto positivo como negativo. Cuando el resultado es favorable y contribuye al éxito del proyecto, se le denomina oportunidad, mientras que si el efecto es desfavorable y amenaza su desarrollo, hablamos de una amenaza. La gestión de riesgos no se limita a una sola etapa, sino que es proactiva y continúa durante todo el ciclo de vida del proyecto. Su análisis se basa principalmente en dos factores fundamentales: la probabilidad de que el riesgo ocurra y el impacto que tendría si efectivamente ocurre. En otras palabras, gestionar riesgo implica anticiparse, prever escenarios posibles y actuar antes de que los problemas surjan. Una distinción clave en la gestión de proyectos es la que existe entre riesgos y problemas. Los riesgos son incertidumbres futuras, situaciones que podrían suceder pero aún no lo han hecho. En cambio, los problemas son hechos actuales, situaciones que ya están afectando directamente al proyecto. Por eso, si los riesgos no se gestionan a tiempo, pueden transformarse en problemas reales, afectando el cronograma, el costo o incluso la viabilidad del proyecto. No todos los involucrados en un proyecto reaccionan igual ante la incertidumbre. Así que la actitud de riesgo depende de los interesados y se define mediante tres factores esenciales: apetito de riesgo, o cuánta incertidumbre están dispuestos a aceptar; tolerancia al riesgo, cuánto riesgo pueden soportar sin comprometer el proyecto; y umbral de riesgo, el nivel máximo aceptable de exposición al riesgo. A partir de estos factores y según la función de utilidad, se distinguen tres actitudes principales: aversión al riesgo, quienes prefieren evitar toda incertidumbre; neutralidad, quienes no buscan ni evitan el riesgo, lo enfrentan de forma equilibrada; y búsqueda de riesgo, quienes están dispuestos a asumir riesgos en búsqueda de mayores beneficios. Comprender la actitud de los interesados es vital para decidir cómo abordar la gestión de riesgos, qué estrategia adoptar y hasta qué puntos pueden aceptar ciertas amenazas o aprovechar oportunidades. El procedimiento de gestión de riesgos se desarrolla a través de 5 pasos iterativos, que permiten mantener un control constante sobre la incertidumbre del proyecto. Primero, identificación de riesgos. Segundo, evaluación de riesgos, priorización de riesgos, mitigación de riesgos y comunicación de riesgos. Cada uno de estos pasos se repite y se ajusta de forma continua, especialmente en metodologías ágiles como Scrum, donde la adaptabilidad y la transparencia son pilares fundamentales. Identificación de riesgos. El primer paso consiste en identificar todos los posibles riesgos que puedan afectar al proyecto. Para ello, el equipo utiliza diversas técnicas, entre ellas revisar lecciones aprendidas y retrospectivas de proyectos anteriores, consultar listas de verificación o checklists ya aprobadas, realizar tormentas de ideas y entrevistas con miembros del equipo o expertos, y usar una estructura de desglose de riesgos, que organiza los riesgos en categorías jerárquicas. El objetivo de esta etapa es no dejar nada al azar, anticipando todo aquello que podría afectar a los resultados. Evaluación de riesgos. Una vez identificados, los riesgos deben evaluarse para entender su probabilidad, proximidad e impacto. Existen diferentes herramientas y técnicas para esta evaluación,
como reuniones de riesgo con el equipo y el Product Owner donde se analizan los escenarios más probables, árboles de probabilidad que permiten visualizar posibles caminos y resultados, el análisis de Pareto, útil para concentrarse en los riesgos de mayor impacto, y la matriz de probabilidad de impacto, que combina ambos factores en una sola representación gráfica. Esta fase ayuda al equipo a comprender la magnitud real del riesgo y tomar decisiones informadas sobre su prioridad. Priorización de riesgos. Una vez evaluados, los riesgos se integran al Product Backlog del proyecto. Esto se hace mediante historias de usuario relacionadas con acciones o medidas de mitigación. De este modo, el backlog se transforma en un backlog priorizado ajustado al riesgo, donde los elementos más críticos se abordan primero. Gracias a esto, el equipo puede enfocarse en reducir las amenazas que representan mayor peligro para el éxito del proyecto. Scrum ofrece un entorno ideal para la mitigación de riesgos, precisamente por su naturaleza iterativa y adaptativa. La respuesta ante los riesgos pueden ser de tres tipos: proactivas, cuando buscan reducir la probabilidad o el impacto antes de que ocurra; reactivas, cuando se aplican una vez que el riesgo ya se ha materializado; de aceptación, cuando el riesgo se considera de bajo impacto o poca probabilidad y se decide asumirlo. Una herramienta particularmente útil en este contexto es el Spike basado en riesgo, un experimento o prototipo de corta duración que permite reducir la incertidumbre antes de comprometer recursos mayores. Comunicación de riesgos. La comunicación es el hilo conductor de toda la gestión de riesgos. Debe ser constante, transparente y bidireccional entre todos los interesados del proyecto. No solo se comunica la existencia de un riesgo, sino también su impacto potencial y las acciones previstas para mitigarlo. Una herramienta visual muy efectiva para este fin es el Risk Burndown Chart, que muestra cómo los riesgos acumulados del proyecto disminuyen progresivamente a lo largo del tiempo, reflejando el avance del equipo en su gestión. En resumen, la gestión de riesgos en Scrum no es un proceso aislado ni un trámite formal, sino una práctica continua, es colaborativa y adaptativa. Gracias a los sprints, la retroalimentación constante y la transparencia del equipo es posible detectar y evaluar y mitigar los riesgos de manera temprana. De esta forma, los equipos ágiles no solo enfrentan la incertidumbre, sino que la transforman en una oportunidad de aprendizaje y mejora continua. Fortalece el proyecto y aumenta las probabilidades de éxito. En la sección Minimizar riesgos por medio de Scrum, Scrum reduce los riesgos gracias a 5 prácticas clave. Primero tenemos la flexibilidad ante el cambio. En Scrum los requisitos pueden agregarse o modificarse en cualquier momento, que permite reaccionar ante amenazas, oportunidades o necesidades imprevistas sin grandes costos. Luego tenemos la retroalimentación constante. Como Scrum es iterativo, cada sprint ofrece oportunidades para revisar el avance y ajustar expectativas. Esto evita sorpresas por requisitos mal entendidos. Después tenemos las propiedades del equipo. El equipo Scrum realiza sus propias estimaciones y se responsabiliza por los resultados. Esto genera mayor presión y compromiso en las entregas. Después tenemos la transparencia, que es un principio central de Scrum. Las reuniones diarias y los tableros visibles permiten detectar y comunicar riesgos a tiempo, evitando que pasen desapercibidos. También tenemos la entrega iterativa, que ya que como Scrum entrega valor de manera continua en cada sprint, reduce el riesgo de inversión, porque el cliente recibe resultados reales, sin esperar el final del proyecto. Bueno, en conjunto, estas prácticas hacen que los riesgos se detecten temprano, se corrijan rápido y comprometan los objetivos del proyecto. Luego pasamos a los riesgos en programas y portafolios. Scrum no solo gestiona riesgos en proyectos individuales, sino que también en niveles más altos, como programas y portafolios. En un portafolio, el portafolio Product Owner identifica los riesgos más importantes, evalúa su probabilidad, impacto y cercanía, y decide cómo responder.
Luego comunica esos riesgos a los equipos del programa y proyecto. En los programas, el Program Product Owner hace lo mismo. Incorpora los backlogs priorizados y los evalúa y los comunica a todos los interesados. Si un riesgo de portafolios o programa afecta a un proyecto, el equipo Scrum puede incluso detener el sprint actual y replanificarlo para resolver el problema, priorizando siempre la mitigación. De esta forma, Scrum mantiene la coherencia y el control de riesgo en todos los niveles de organización. Luego pasamos a la responsabilidad en la gestión de riesgo, que tenemos un resumen de todas las responsabilidades de la gestión de riesgo, donde están todos los roles. Primero está el equipo Scrum, que identifica riesgos durante la creación entregables y aplica las acciones necesarias. También está el Product Owner, evalúa, prioriza y comunica los riesgos a los interesados del negocio, asegurando que mantenga dentro de niveles aceptables. También tenemos el Scrum Master, que facilita la identificación y escalamiento del riesgo dentro del equipo. También tenemos al Program y el Portafolio Product Owners, que gestiona los riesgos a nivel superior, comunicándolo a los equipos y coordinando las respuestas. También están los interesados del negocio, que nos aportan información sobre los riesgos externos que pueden afectar los resultados. El Scrum Guidance Body, que define las guías y procedimientos generales para que todos los equipos sigan una misma metodología. Gracias a estas estructuras colaborativas, la gestión de riesgo en Scrum es más continua y compartida y transparente. Y finalmente tenemos Scrum versus la gestión tradicional de riesgo o de proyecto. Finalmente, es importante comparar Scrum con los métodos tradicionales. En la gestión, los riesgos se planifican al inicio y el director del proyecto es quien los controla, asignando a los responsables. El problema es que esa planificación no siempre anticipa los cambios o imprevistos que surgen después. En cambio, Scrum adopta un enfoque empírico y adaptable. Cualquier miembro del equipo puede identificar un riesgo en cualquier momento y registrarlo en el backlog priorizado. Luego ese riesgo se prioriza junto con las historias de usuario y se mitiga en futuros sprints. Así, Scrum convierte la gestión de riesgo en un proceso colectivo, ágil, preventivo, en lugar de reactivo o burocrático.